sobre el Código Federal, el Código Fiscal Federal. El punto aquí que ha causado mucho revuelo es algo que algunos han dado en llamar la ley espía. Y hay una reacción del gobierno diciendo que eso no es así. Han hecho un esfuerzo muy importante para revertir lo que se ha planteado respecto a el alcance que tienen las modificaciones al Código Fiscal. El punto específico es el artículo 30B. Este artículo en donde se habla de que las plataformas están obligadas a permitir al SAT ingresar para verificar el tema de los ingresos y el tema del IVA de las plataformas. Y bueno, hay un debate aquí abierto porque primero hubo una redacción de este artículo que desató un revuelo impresionante porque una redacción tan abierta que dio pie a afirmar las cosas que ahora se están afirmando. Tuvimos aquí incluso la voz de un especialista que aún no tenía el dato de que se había modificado de último momento, pero se hizo una revisión muy amplia de lo que se presentaba en la primera redacción de este artículo 30B y luego lo que vino con la segunda redacción que quedó aprobada y lo que estamos por ver en el Senado de la República. Todavía falta ver qué pasa con el Senado de la República, pero ya quedó instalado un debate sobre si sí o no estamos frente a una ley espía, sobre si sí o no lo que se aprobó en Cámara de Diputados y se podrá aprobar en senadores tiene que ver con interferencias indebidas a los contribuyentes, a los ciudadanos y las demás cuestiones que están discutiéndose en este momento. Déjeme ir por partes, porque ayer tuvimos una larga entrevista con Alfonso Ramírez Cuéllar de Morena, diputado de Morena, que explicó lo que fue aprobado con este código fiscal y tenemos también, a raíz de esta entrevista, una solicitud de réplica o de comentario de la organización R3D, que es una organización muy importante de defensa de derechos digitales. Escucharemos a R3D, pero antes de eso, déjeme escuchar con usted este fragmento de lo que nos dijo el diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar ayer. Ahora, déjame detener a Alfonso Ramírez Cuéllar en este tema del tiempo real y de que se obligará, si el Senado aprueba todo esto, se obligará a las grandes plataformas, se obligará a permitir que el SAT entre tecnológicamente en tiempo real, sea el SAT el que entre y verifique el volumen de transacciones y verifique pues el IVA que tiene que entregar la plataforma en cuestión. Este asunto de tiempo real significa que el SAT se va a meter a las tripas en esa parte única respecto a el IVA de las plataformas. Ya se puede meter, pero ahorita lo que yo te decía, o sea, la ley del IVA ya lo faculta para meterse. Y luego entonces, sencillamente las tres cosas que yo te decía que le agregamos: tiempo real, únicamente para que no se sospeche o se vuelva a levantar la polémica en torno a que si era contenido, si era opiniones personales. Se le pone únicamente al 30B y se le refuerza con la otra frase que es cumplimiento de obligaciones fiscales. Uh-huh. Pero ahorita el SAT puede meterse. Aquí lo único que metemos es tiempo real únicamente y obligaciones fiscales. Bueno, es parte de lo que nos dijo y le aprecio a Vladimir Chorny, que es el abogado de R3D, la Red en Defensa de Derechos Digitales, que quiere comentar el asunto, quiere plantear la postura de R3D, es doctor en Derecho y especialista en la materia. Y te aprecio mucho, Vladimir, que estés aquí y nos digas qué ven ustedes en este código fiscal y lo que estamos aquí discutiendo. Buenos días. Hola, Carmen. Buenos días. Contento de estar acá. Igualmente. Muchas gracias por el espacio. Bueno, sí, tal cual. A mí me gustaría empezar por algo que se ha quedado un poquito de lado para después entrar directo en lo que decía el diputado Ramírez Cuéllar, ¿no? Primero, creo que no hay que olvidar que este artículo es un riesgo para la libertad de expresión fundamentalmente y que lo que está en el párrafo segundo de la posibilidad de bloqueo de plataformas de servicios digitales es una medida prohibida por el artículo 7º constitucional porque es una medida de censura previa. De hecho, en el estándar de Derecho Internacional de Derechos Humanos es una medida que se considera similar a lo que sería el bloqueo de una televisora, de una radiodifusora o de un periódico. Es así de grave. Pero poniendo eso aparte, ¿no? Para entrar en esta cuestión de privacidad, espionaje, etcétera. Ayer el diputado Ramírez Cuéllar decía algo muy interesante. Decía, estas obligaciones fiscales
ya existen, ¿no? El SAT ya puede entrar, pero ahora la innovación es que será en tiempo real y de manera permanente. Y hay algo que el diputado Cuellar no quiso decir, es que muy probablemente a lo que se refería, porque él está hablando además de empresas extranjeras, tenía que ver con la obligación que está en la ley del IVA, en el artículo 18J, fracción 3, ¿no? Y entonces cuando uno va al artículo 18J, fracción 3, uno va a tener un listado de incisos en el cual está esa información que las empresas extranjeras que funcionan como intermediarios en transacciones comerciales tienen que dar cada mes al Servicio de Administración Tributaria. Entonces, cuando nosotros vamos ahí, nosotros vamos a ver que la información que tiene que estar ahí es el nombre completo de la persona que realiza la transacción. La CURP, que acaba de ser clave conectar esta reforma con el paquete legislativo que nosotros hemos denominado el paquete de leyes espía, que tiene que ver con la ley de inteligencia, la ley general de población, la ley de telecomunicaciones, etcétera, porque hay que leerlo en conjunto. Esta no es una reforma inocente y ahí también podríamos conectar con ese escándalo que se tuvo en el artículo 109 de la ley de telecomunicaciones en su momento y en el cual la presidenta Sheinbaum se comprometió a no avanzar ese tipo de reformas, y esto es un copy-paste, al menos en la parte de bloqueo de plataformas. Pero ¿qué otra información está en este listado, ¿no? Está la institución financiera y clave interbancaria de la entidad en la que se reciben los depósitos, es decir, quién recibe el pago o la transacción, el monto de operaciones celebradas con el intermediario, ¿no? Ayer el diputado decía, no queremos saber cuánto está gastando, ni en qué está gastando, ni cómo está gastando, lo cual sería claramente falso porque esta es parte de la información que se tiene que registrar. Y después, en el tema de servicios de hospedaje, la dirección del inmueble. Y entonces hay algo que ha sido repetido por este gobierno de manera sistemática que tiene que ver con la idea de que ellos no están intentando entrar al contenido de las llamadas ni a los textos de los mensajes. ¿No? Es prácticamente también una repetición de la discusión que se tuvo en la ley de telecomunicaciones en los conversatorios. Lo que en realidad está en juego acá es un montón de información relacionada con estas transacciones que revela información sensible que está protegida constitucionalmente. Entonces, cuando uno voltea a ver estas obligaciones del 18J, fracción 3, en realidad lo que ellos no están queriendo decir es que esta es la información que estaría de manera permanente en tiempo real para que las autoridades entren ahí a hacer quién sabe qué cosa, porque es cierto que algo de lo que dijo el diputado Ramírez Cuellar está fundado en el sentido de que esta ya es información que está en la ley del IVA. Ahora, cuando tú planteas la posibilidad de acceder de manera irrestricta, porque acá no hay controles democráticos, no hay necesidad de autorización judicial, quién sabe qué autoridades van a ser, seguramente sea la Agencia de Transformación Digital quien establezca los reglamentos para entrar, para determinar quién entra, en qué sentido, etcétera. Bueno, cuando esto se establece de esta manera, esto se convierte en una medida desproporcional en términos del grado de invasión que tiene frente a otros derechos como el derecho a la privacidad. Ahora uno tendría que preguntarse, ¿qué ha dicho la Suprema Corte? ¿Cuál es el estándar constitucional o cómo deben de establecerse en dado caso de que sean democráticas estas limitaciones a los derechos? Y lo que la Corte ha dicho es que en dado caso de que se vaya a establecer alguna limitación a un derecho, como lo sería en al derecho a la privacidad, esa limitación tiene que ser clara y precisa, establecida en una ley formal y material. ¿Qué es lo que sucede acá? Acá se está haciendo un distractor por parte de la autoridad. La primera versión de la ley era terrible, eso ha quedado claro, el propio diputado lo reconoció ayer, creo que con un poco de reticencia, pero tú creo que lo pusiste o lo centraste de manera correcta. Él mismo reconoció que esa primera reacción era terrible. Cambiaron esa reacción, en mi opinión, en nuestra perspectiva, a manera de distractor, con esta frase de únicamente información fiscal. Al establecer eso en la ley, esa es una cláusula que es vaga y ambigua, porque ahí se pueden meter muchas cosas. Entonces, ante la pregunta, ustedes mismas lo decían ayer con Irene Levy, el diablo está en los detalles. Esos detalles en realidad no son claros porque la ley no los ha establecido de manera clara y precisa. Ese es el estándar constitucional. Cuando uno dice, no, eso no se preocupen que lo va a hacer Pepe Merino en la Agencia de Transformación Digital, es el quien va a establecer los criterios y quien va a decir cómo, cuándo, en qué circunstancias. Bueno, eso es inconstitucional. Eso es una cláusula de posibilidad de riesgos a un derecho constitucionalmente protegido delegado a una autoridad que no tiene
las competencias constitucionales para hacerlo en ese sentido. Tendría que ser el Congreso. Ayer el diputado decía, no se preocupen porque es solo para este tipo de empresas, no se preocupen porque es solo para e-commerce, no se preocupen porque es solo la información consolidada de las plataformas, no va a ser información de usuarios. Por cómo está la ley del IVA en este artículo 18J3 y por cómo está esta cláusula, no hay absolutamente nada que nos garantice que no va a haber otra información, primero porque esa información ya está ahí y ahora en teoría uno accedería en tiempo real, pero segundo, no va a haber nada que nos garantice que después en el reglamento o en las directrices que sean establecidas por la agencia, por el SAT, etcétera, no se pida información que vaya más allá de la ley, porque la cláusula es vaga y ambigua. Se puede meter casi lo que sea diciendo en términos de información fiscal cuando se cruza con otras leyes. Y cuando nosotros conectamos, mira que esta persona gastó tanto dinero a las 3 de la mañana y se hospedó en un hotel por fuera de su domicilio fiscal o de su casa. Mira que acá está el uso de la CURP de tal persona en tal lugar. Bueno, cuando cruzas con la obligación de la CURP biométrica establecida en la Ley General de Población, que todas las transacciones, tanto públicas como privadas, van a estar registradas ahí, empiezas a tener una posibilidad de cruzado de información que efectivamente va a revelar cuestiones de orientación sexual, de salud, de ideología política, de un montón de cosas que están protegidas constitucionalmente. Y cerraría con lo siguiente. Nosotros, este criterio constitucional de que sea claro y preciso desde la ley, es una especie de prevención en cumplimiento del deber de respeto de derechos humanos que tienen todas las obligaciones. ¿Por qué en sentido de prevención? Porque precisamente lo que se busca evitar es que otras autoridades con competencias distintas no abusen de sus poderes. ¿Qué tenemos en México? Que al tener esta cláusula tan vaga y ambigua, no vamos a tener posibilidad de saber, porque no hay ningún control democrático, no hay ninguna obligación de que un juez o jueza de control establezcan la autorización de entrar a cierta información, no hay ninguna obligación de transparencia, no vamos a saber quién se está metiendo a revisar eso en tiempo real, para qué fines, qué se está haciendo con esa información, etcétera. Entonces, ante la posibilidad, y yo quisiera subrayar que la historia de acciones institucionales de las autoridades en materia de vigilancia, seguimiento, acceso a datos, es de una obsesión por un control total de la información y de una serie de abusos sistemáticos sobre esa información para perseguir a personas periodistas, personas defensoras de derechos humanos e incluso funcionarios públicos, tanto el gobierno como opositores, bueno, que no vamos a tener la posibilidad de controlar lo que hagan las autoridades con eso, porque además después el sistema institucional ha sido desmantelado de esa manera. Ante la falta de esas garantías, establecer esta cláusula así, que primero va de nuevo, y perdón que sea repetitivo, en contra del estándar constitucional de cómo se tiene que legislar límites a derechos humanos, nos abre la puerta a una arbitrariedad total de las autoridades con las cuales no vamos a tener la capacidad de controlar lo que estén haciendo, ni de darnos cuenta de cuáles son los abusos, ni de entender ni poder exigir la rendición de cuentas de estas autoridades sobre la manera en la que utilizan nuestra información fiscal, que puede ser de manera muy delicada. Sin duda es un tema que ha causado pues este revuelo por obvias razones y por lo que estás diciendo, Vladimir. Déjame incorporar a la charla este video que ha subido la Presidencia de la República. La consejera jurídica de la Presidencia salió en este video a negar que se trate de un asunto que vaya a afectar a los ciudadanos, a negar que se trate de una ley espía. Déjame que presentemos esto junto contigo y regreso para que digas qué piensas. Sí. ¿Escuchaste que el gobierno quiere espiar tus mensajes y redes sociales? Falso. Aquí, tu consejera te aconseja y te dice, en realidad, qué es la reforma. Algunos medios, comentócratas y algunas cuentas están difundiendo una mentira sobre el Código Fiscal 2026. Dicen que el SAT podrá revisar en tiempo real lo que haces en tus redes, chats o en cualquier plataforma digital que uses. El subtítulo que están usando para desinformar es el 3.6, que textualmente se llama Revisión en tiempo real a las plataformas digitales, que no establece lo que están diciendo de ninguna manera. La reforma obliga a las plataformas digitales como Uber, Netflix, Mercado Libre, a compartir con el SAT información fiscal para comprobar el debido cumplimiento
de sus obligaciones fiscales, no información personal de los usuarios, es sobre su información. Por ejemplo, lo que se solicita es información sobre su facturación para asegurar que paguen los impuestos que deben de pagar. Es decir, es un entendimiento normal y cotidiano que se debe de realizar como en otros muchos países que ya lo hacen. Así que no se trata de espiar a nadie ni de revisar tus redes sociales. La medida aplica a las empresas digitales, no a los usuarios. Además, ninguna ley está por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pues recuerden, en el artículo 16 dice que las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas. Esta medida no es para espiarte, es para que las empresas digitales comerciales cumplan como lo hacen todos los ciudadanos, los contribuyentes, como tú o como yo, que cumplan con sus obligaciones. Así que hay que informarse con fuentes oficiales. No se dejen engañar por cuentas que buscan mentir y desinformar. Esto dijo la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy. Vladimir Chorny, doctor en Derecho y abogado de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. ¿Qué nos dices de esto? Me parece muy interesante y permíteme como recordar algo que parecería un dato de color, pero me parece que no es tanto. Es interesante que sea Ernestina Godoy quien sale a dar este video, porque creo que ella es un buen ejemplo de cómo las autoridades han abusado o de cómo existen indicios fuertes de abuso de autoridades en materia de vigilancia y espionaje de personas. Recordemos que, de acuerdo a distintas investigaciones y de acuerdo a distinta información publicada en distintos medios internacionales, fue la Fiscalía de la Ciudad de México, a cargo de Ernestina Godoy, quien realizó tareas de espionaje, utilizo de software malicioso de espionaje de personas y abuso en términos de acceso a información protegida constitucionalmente de personas en los años en los que ella desempeñó ese cargo. Es decir, hay fuertes indicios de abusos de las autoridades en las que nos piden que ahora confiemos como si no existiera todo este historial. Pero supongamos que lo que ella está diciendo, o sea, que quisiéramos ir el paso a paso de lo que ella está diciendo, ¿no? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es ir a la reforma de este artículo 30B, que cuando nosotros leemos el primer párrafo del artículo 30B, lo que nos dice es los contribuyentes que proporcionen servicios digitales de conformidad a los artículos 1A bis y 18B de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Entonces uno diría, bueno, claro, vamos a ver de qué nos están hablando. Cuando uno va al 18B de la ley del IVA, va a haber un listado que es el que se conecta con este artículo 18J que yo les digo. Vayamos al 18J para no hacerlo tan largo, ¿no? Pero cuando nosotros vamos al 18J, dice, los residentes en el extranjero sin establecimiento en México que proporcionen los servicios a los que se refiere la fracción 2 del artículo 18B de la presente ley, ¿no? Ahí está esa conexión entre la reforma, la ley del IVA y después el listado de la fracción tercera. Uno de nuevo tendría que llegar a la conclusión de que lo que están diciendo las autoridades que la ley no dice, lo dice. No lo dice explícitamente el 30B. El 30B no te hace listado de esa información. El 30B refiere a otros artículos porque así funciona en términos jurídicos el derecho. Y después esos artículos plantean de manera desglosada toda esa información que sería muy sensible y problemática de acceder en estos casos. Entonces, a ver, si yo tomo de manera literal lo que está diciendo Ernestina Godoy, yo llego a la misma conclusión que estoy planteando acá. Es esta información de acceso a tiempo real. El simple hecho de seguir paso a paso y de manera literal lo que ella está diciendo en su video desmiente la falsedad que repitió que planteó el diputado el día de ayer, de que se va a acceder a información únicamente de las plataformas y no de los usuarios. Eso es irreal porque las propias obligaciones fiscales que ya tienen en la ley del IVA establecen o dan cierta información que al utilizar de manera cruzada y al tener ese registro que de nuevo es desproporcional,
es innecesario, no da algo nuevo, es esta sensación de seguridad, esta falsa sensación de seguridad que genera una invasión desproporcionada a un derecho constitucionalmente protegido. Bueno, eso se deriva, o sea, la propia falsedad es un argumento falaz que cuando uno sigue el propio argumento de ellos se demuestra que no tiene sentido, porque la propia ley del IVA establece cierta información de las personas que realizan esas transacciones, solo que ahora va a estar en tiempo real y de manera permanente. Entonces, esta frase de es información consolidada solo de las plataformas, no de los usuarios, quién sabe qué sea lo que signifique, porque al menos del seguimiento de las leyes te dice directamente lo contrario. Pero además, otra vez, el hecho de que sea una cláusula vaga y ambigua permitirá que después en los reglamentos y en los lineamientos se meta cualquier otra cosa. En tercer lugar, dado que no tenemos ningún sistema de transparencia, ningún sistema en el que podamos escrutar lo que las autoridades dicen. Ella misma decía, no, el artículo 16 constitucional establece sanciones a la invasión a la privacidad, y toda invasión al contenido de las llamadas, al contenido de los textos, tiene que estar autorizada tiene que estar habilitada por una autoridad judicial competente. Bueno, ese es precisamente el sistema de abusos que este gobierno, y también, hay que decirlo, gobiernos anteriores han tenido al acceso a datos que son protegidos por el derecho a la privacidad, pero que ellos no toman como tal. Entonces, ellos exigen la autorización judicial para el contenido de audios, de llamadas y de textos cuando hay un montón de otra información. Y esta es una discusión que tuvimos en la ley de telecomunicaciones con el acceso a metadatos y a la información de la localización geográfica de los dispositivos móviles. Bueno, se han utilizado distintos sistemas que implican un abuso de las autoridades, con las cuales se accede sin control judicial a toda esta información. Nosotros tenemos una investigación detalladísima en este sentido, que se llama El Estado de la Vigilancia, que se puede consultar en línea, en el cual tenemos las estadísticas, las dinámicas y las mecánicas con las cuales estas autoridades han abusado de estos sistemas para pasar por encima de los controles democráticos y acceder a toda esta información de manera ilegal. Y eso es lo que establece el sistema de vigilancia. Y acá estoy dejando entre paréntesis todo lo que ya ha sido establecido con la ley de inteligencia y todo el otro sistema de vigilancia que va a permitir a las autoridades también, sin controles democráticos, sin mediar una orden judicial, ingresar a esta información. De hecho, no sobraría decirlo. La propia ley de inteligencia establece algo que se va a denominar los grupos de trabajo, donde va a poder participar de manera conjunta el SAT y la Agencia de Transformación Digital, que es quien pareciera querer tener todo el control y ordenar todas estas decisiones, para hacer investigación en materia financiera y en materia hacendaria con el supuesto fin de lucha anticorrupción, desvío de impuestos, etcétera. Bueno, eso ya está en la ley de inteligencia. Si nosotros puenteamos esta reforma, este artículo, lo que dice la ley del IVA, con lo que dice la ley de inteligencia, uno no necesita casi que ni tener que elaborar una idea, porque siguiendo el paso a paso de los argumentos que ellos nos dan, efectivamente se construye ese sistema de vigilancia que es inconstitucional. Entonces, incluso concediendo lo que literalmente dice Ernestina Godoy, lo que decía ayer el diputado en términos de, miren, lean lo que dice la ley, pues yo estoy leyendo lo que dice la ley. Esa es información que ya está tanto en la ley del IVA como en lo que dice. La realidad es que lo que ellos dicen es lo que no está en el texto de esta reforma al 30B. Ellos dicen, es solo para tal información, es solo para tales empresas, es solo para tal. Eso no está en la ley. Ayer lo decía Irene ya de manera conclusiva y lo decía de manera muy acertada. A ver, ojo, porque riesgos permanecen. Yo sería mucho más radical, pero porque en esta lectura, en realidad lo que falta es lo que ellos dicen que está, ¿no? Los candados, los controles, las limitaciones a las autoridades, que deberían de estar de manera clara y precisa, porque eso es lo que nos ha dicho la Suprema Corte, porque eso es lo que dice el derecho internacional de los derechos humanos, porque de manera resumida, eso es lo que dice la Constitución que debería de ser, es lo que no está en la ley. Entonces, yo no quiero decir que ellos son mentirosos, aunque lo son, pero cuando uno sigue textualmente lo que dicen y revisa los textos, dice, pues acá no está lo que ellos me dicen. Y creo que la carga de la prueba en términos de responsabilidad de autoridades tendría que ser para ellos en ese sentido. A ver, en este punto me quedo. Vladimir Chorny, doctor en Derecho y abogado de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. ¿Cuál sería tu mensaje, el mensaje de R3D a los senadores? El proceso legislativo continúa. Este proceso aún tendría todas las posibilidades de revisarse punto por punto
antes de aprobar. ¿Qué les dirías específicamente? Sí, yo diría tres cosas. Una, en términos de procedimiento democrático, si lo que quieren hacer es que de verdad hay un convencimiento de la ciudadanía de que esto se está discutiendo, que sea abierto, que se abran espacios multidisciplinarios, es decir, que involucren a las distintas partes interesadas, en los cuales se pueda discutir esta reforma, unos conversatorios como se hicieron, que sean tomados en serio, que no sean solo para instrumentalizar la participación de la sociedad civil, en los cuales nosotros podamos ir a plantear estas preocupaciones de manera detallada y que sean incorporadas a la ley. ¿Y por qué digo que los conversatorios de la ley de telecomunicaciones fueron instrumentalizados para ganar legitimidad y después hacer lo que querían hacer? Porque esta reforma es la prueba de ello. Nosotros tuvimos un conversatorio en el que se comprometió, salió Pepe Merino en la mañana a decir no es censura, no vamos por ahí. Salieron todos los senadores y no es censura, no vamos por ahí. Salió la propia presidenta a decir, nosotros el otro día subíamos un video en nuestras redes en donde está ese extracto de la presidenta Sheinbaum diciendo vamos a sacar el artículo 109 porque esto efectivamente podría ser censura y nosotros no queremos censurar. Pasaron unos meses, casi pareciera que dijeron espérense un ratito, dejen que se olviden, y lo metieron en el párrafo segundo del artículo 30B. Entonces ahí pareciera que fue un espectáculo, una especie de simulación lo que se hizo en el Senado para después traerlo de vuelta. Entonces, abrir ese espacio, pero tomarse en serio y esos compromisos, porque si quisiéramos tomarnos en serio lo que la propia presidenta ha dicho, uno tendría que quitar el segundo párrafo del 30B para empezar. Ahora, en segundo lugar, esta redacción y esta legislación tiene que quitar las partes de acceso en tiempo real, de manera permanente, etcétera, porque son desproporcionales. Y si hay alguien que tiene un distinto argumento sobre eso, bueno, podemos discutirlo, pero necesitamos un espacio para discutirlo de manera seria, horizontal, abierta, etcétera, en ese sentido. Y tercero, que esta idea o esta cláusula de únicamente información fiscal no resuelve nada. No resuelve nada porque sigue siendo una cláusula vaga y ambigua, que si nosotros confiáramos en que después puede haber un sistema de revisión judicial en la Suprema Corte que recupere los estándares anteriores, porque además este estándar es como un estándar ya muy clásico en el sentido de es el mínimo, el piso mínimo es redacciones legislativas que sean claras y precisas en lugar de vagas y ambiguas, uno diría, esto lo tira la Corte, esto es patentemente inconstitucional, no hay mucha discusión en términos... ¿Esto lo tira la Corte? ¿Estás seguro? No, yo diría suponiendo. Eso es lo que creo que no va a pasar, ¿no? Justo ese es el peligro. Uno tiene que leer contextualmente esto en clave del desmantelamiento institucional y en clave de digamos, la falta de independencia, la muy probable falta de independencia que tiene la Suprema Corte actual. Entonces uno ya diría, ni en este estándar, que es el más consensuado, que es simple, que es en el que hay muchísimo acuerdo constitucional, podríamos estar tranquilos porque no podemos confiar efectivamente de que tengamos ahora una Suprema Corte independiente e imparcial que vaya a decir, no, claro, esto es casi que te diría que indiscutible, esto es inconstitucional, esta parte la tiramos porque no establece qué tipo de información, porque no establece un listado, porque no nos dice qué tipo de empresas, esto es inconstitucional. Muy probablemente eso no vaya a pasar. Entonces, esta nueva redacción no resuelve el problema de fondo. Esta nueva redacción pareciera más una distracción. Y yo después cuando digo, mira, la orquesta gubernamental, salió Ernestina, salió el diputado, seguro mañana sale Pepe Merino, al día siguiente saldrá tal. Bueno, es una orquesta gubernamental que va a repetir un mismo discurso para intentar pasar algo que claramente no lo es. Entonces ahí es donde yo digo, me parece que esto es más una distracción entonces. Me parece que esto no es algo de lo que ellos estén convencidos, sino que dijeron, cambia la redacción, déjame algo lo suficientemente vago y ambiguo y nosotros lo resolvemos en los lineamientos. Déjaselo a Pepe, ¿no? Él lo va a hacer en la Agencia de Transformación Digital cuando tengan que pasar los reglamentos. Si esto pasa así, no solo esto es inconstitucional, sino pareciera un claro mensaje de que tienen el interés de restablecer este mecanismo de censura, de profundizar el sistema de vigilancia que ya ha sido desplegado en el paquete de leyes espía, etcétera. Entonces, ese tiene que ser un mensaje clarísimo para los senadores. No comprar el pisabobos de únicamente información fiscal como si fuera un avance o un triunfo, porque no lo es. Es una cláusula que es inconstitucional porque es vaga y ambigua. Entonces, ese mensaje tendría que estar muy claro. Procedimentalmente abrir esos espacios para discusión, quitar la medida de censura previa que está en el párrafo segundo. Tercero, entender que esta disposición o esta cláusula de únicamente información fiscal no resuelve el problema, no es una mejora sustancial, no es la barbaridad que pusieron en la primera redacción,
pero es el mismo problema fraseado de otra manera. El mismo problema fraseado de otra manera. Pues seguimos abiertos a escuchar lo que se está diciendo al respecto, porque efectivamente pues son dos posturas muy distintas, Vladimir, como estamos apreciando, y lo más importante aquí es que la sociedad tenga claridad meridiana de qué está ocurriendo con las leyes que se están aprobando en México. Queda este tramo hacia el Senado de la República, queda tu convocatoria, tu llamado al Senado de la República para que se abran genuinamente espacios de discusión y de debate público para que se puedan conocer puntos de vista como los de ustedes, que son especialistas en la materia, principalmente en materia de derechos digitales. A eso se dedican, para eso existen, esto es su razón de ser, los derechos digitales, y por eso es importante escucharte, doctor, y a las autoridades que están haciendo su propia explicación. Vamos a ver cómo suceden las cosas en el Senado, pero también hay un tema, se está legislando a tal velocidad que no se da oportunidad de que temas tan relevantes, este y muchísimos otros temas más, se socialicen, se discutan, se debatan, haya realmente un ejercicio democrático para legislar. Esa es una falta gravísima de lo que está ocurriendo hoy en México. Exactamente. Te agradezco mucho, Carmen. Al contrario, a ti, Vladimir, gracias por estar aquí. Seguiremos hablando. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo, hasta luego. Gracias, doctor Vladimir Chorny, doctor en Derecho y abogado de R3D. Aquí está este tema muy, muy importante.